Vamos a prestar atención al titular del ABC. La mitad de los españoles renuncia a comprarse una vivienda. Es decir, este periódico, el ABC, que tiene numerosos tertulianos en televisión, nos está diciendo a nosotros que nosotros somos los que renunciamos a tener una vivienda. O sea, que el problema que tenemos actualmente de vivienda, con 40.000 desahucios al año, con unos alquileres inasumibles, y no hablemos ya de tener casa en propiedad, es un problema de los españoles que renunciamos a tener una casa. Ojo a la respuesta que le dan al ABC. Está mal elegido el verbo. Renunciar, según la RAE, significa hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener. La frase correcta sería: no pueden, como en el ABC, no puede hacer periodismo. Es indignante que algunos medios nos lancen este mensaje, echándonos la culpa a nosotros y no asumiendo que aquí, que en este país se ha especulado con la vivienda, de que se trata a la vivienda como un bien de mercado. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Que hay gente que se enriquece a costa de la pobreza y de la miseria de muchísimas familias, que se ve desahuciada. 40.000 desahucios al año. 40.000 desahucios al año. Antes del amanecer, a golpe de ariete y bajo una tormenta de harina, pintura y huevos. Así empezaba el desahucio de José Manuel y María. Activistas y vecinos hacen piña frente a un muro de furgones y antidisturbios. Así arropan a José Manuel. María ha pasado la noche en casa de su hijo. Tras 54 años alquilados en el mismo piso, marido y mujer se quedan en la calle por una deuda de 800 euros que ya saldaron con su comunidad, aunque fuera de plazo. Los que han heredado la vivienda, quieren venderla, pues han buscado esa excusa para poder echarle. Ya sufrieron un primer intento hace solo un mes, pero esta vez la comisión judicial ejecutaba el desahucio y José Manuel se veía obligado a salir, expulsado del que hasta hoy era su hogar. Y que hay fondos de inversión y grandes tenedores que se aprovechan de esa miseria para llenarse los bolsillos, que son los mismos que después hablan de las paguitas, pero que utilizan esa especulación para no currar, para vivir de la renta de los demás, para vivir de la renta de los demás. Para eso se especula. Un ejemplo claro es Ana Rosa Quintana, 44 pisos turísticos, nada más y nada menos. Era normal que en su programa se hablase constantemente de Securitas Direct y crear miedo en torno a la ocupación. Lo mejor es dirigir la opinión pública hacia un miedo inexistente como era la ocupación y no hablar de el problema real, los desahucios. En este país lo que falta es vivienda pública. En Viena, ciudades como Viena, 2/3 de la vivienda son públicas y no se especula con esa vivienda. ¿Y esto en Viena no pasa? En Viena pasa menos, porque además las casas municipales están distribuidas por toda la ciudad. ¿Cuánto paga un inquilino por un alquiler en uno de estos pisos? La media en las casas municipales es de 5,70 € al metro cuadrado. Pues eso es muy barato. Es muy barato, sí. Es muy barato. Las casas municipales son las más baratas que hay en el mercado. ¿Y es sostenible? Es sostenible porque ya se ha financiado todo y el municipio nos saca beneficios ya de las rentas que colecciona. ¿Qué porcentaje de su sueldo destina un vienés a la vivienda? De media creo que son unos 15%. ¿Solo el 15%? Solo un 15%. La idea es de que los hogares gastan poco en vivienda para poder permitirse el consumo de otros bienes. Hasta ahora hemos hablado de vivienda social construida directamente por el Ayuntamiento de Viena. El resto de la vivienda que hay en una ciudad como esta ya es privada. No todo el resto es privado, porque también existen las cooperativas. ¿Cooperativas? Las cooperativas, sí. Es una empresa privada, pero sin ánimo de lucro o con beneficios limitados. ¿Ah, sí? Sí, esas son las cooperativas, sí. Pero ¿cómo se le puede poner un beneficio limitado a una empresa privada? Pues porque reciben subsidios estatales o regionales, pero entonces tienen que cumplir con los requisitos que les pone la región o la administración pública. O sea, la administración financia a estas empresas privadas para que construyan. Sí, exactamente. Y a cambio estas empresas privadas tienen que poner un precio limitado. Limitado basado en los costes de construcción, en el coste de terrenos, y pueden tener un superávit, pero tienen que reinvertir ese superávit en más construcción de viviendas o en
rehabilitación de viviendas. ¿Y eso ayuda, por ejemplo, a que el precio de la vivienda no se dispare? Sí, esa es la idea. Esa es la idea fundamental del sistema. Pero esto parece el país de las maravillas de la vivienda. También es un sistema caro, hay que decirlo. Es un sistema que tiene mucha influencia estatal. No tiene mucho sitio para el mercado libre, pero en cuestión de la calidad de las viviendas que se construyen es muy bueno. ¿Por qué no somos capaces de crear otra realidad alternativa que no sea esa, con la que, por ejemplo, una persona como yo pues tenga garantizada una vivienda humilde? No estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Bueno, antes que nada, hay que pensar que ahora mismo, o sea, he pintado un escenario un poco chungo, ¿no? Como que en todo el mundo la vivienda es tratada como una mercancía, como un producto de bolsa, pero en realidad hay lugares no muy lejanos donde eso se está haciendo diferente. Y el caso más conocido, y yo no me canso de hablar de esta ciudad, es Viena. O sea, en Viena, 2/3 de la vivienda de Viena están fuera del mercado. Y es vivienda social. O sea, tú imagínate, un 65% aproximadamente es o vivienda social, vivienda pública, vivienda cooperativa o vivienda de lucro limitado, que lo hacen promotores privados, pero con un beneficio muy limitado para asegurar que el precio final que paga la persona que vive ahí es asequible, ¿no? Es un bien protegido desde lo público y por el Estado para la gente. Eso es respetar un derecho humano básico. Eso es hablar de dignidad y eso es afrontar realmente el problema de la vivienda. Que el Estado y las instituciones se hagan cargo de este problema. Pero este es el problema no solo de las instituciones, que en este país apenas el 2% de las viviendas son públicas. En países como Holanda, la vivienda pública llega a ser de un 30%. 30%. Aquí, en España, la vivienda pública representa el 2,5%. La media europea es de un 9,3%. Media europea, 9,3%. ¿Qué casualidad? Países donde se han implantado medidas socialdemócratas algo más radicales, la situación de la vivienda esté mejor. Ese es el principal problema que afrontamos nosotros. Que no hay vivienda pública y que de las instituciones no se está afrontando este problema. Y que la actual ley de vivienda es muy pobre. Es muy pobre. Debemos aspirar como mínimo a estar como Holanda, como mínimo a tener un parque público de vivienda de un 30%. Pero para que eso no pase, para que la opinión pública no pase a una acción política, se necesita periódicos como el ABC o tertulianos como Javier Chicote, que también es del ABC, o a tertulianas como Esperanza Aguirre. Se necesitan programas como Todo es Mentira, para que no se reflexione sobre el problema que hay de fondo, para que no se reflexione sobre las políticas radicales que necesitamos para cambiar la situación. Se necesita unos medios de comunicación cómplices con ese poder económico para que no cambien las cosas. Sientan en toda la cara sin ningún pudor. Te pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?